aplicación utilizás para poder grabar la clase? Pues yo quise usar algunos el año pasado y me permitía solamente grabar la pantalla y no me grababa el sonido. Uso la computadora nomás, compa. Tiene la aplicación, la compu. Ahí te digo el nombre porque se me cerró. Fui al baño 5 segundos y se me cortó el video. Pero tienen la aplicación en la compu directamente. La aplicación del Meet, Bueno, ahora decís. la que va al baño un ratito soy yo, ya vengo. Arreglen eso ustedes mismos. Chicos, se me trabó la compu. OSP sería. OPS. Buenísimo. Yo Buenísimo. tengo una que se llama Xbox Game Bar, que es para los juegos, pero te graba todo lo que es internet. Mientras que no te deja. Buenísimo. Estaba viendo de que hay varios que saben de diferentes aplicaciones y demás para poder grabar, entonces caí en la conclusión de que somos muchos los que quizá podemos grabarla. No sé si les parece que después de alguna cierta forma nos podamos... Yo lo que me pasa a mí, lamentablemente, es que no me graba mi audio, lo que yo hablo. Tengo que andar poniendo para que active, viste, que me grabe mi audio, pero el resto se graba bien. No es mejor, Claro. yo creería que es mejor que la profe ponga el que va a grabar la clase como administrador, que podemos admitir gente y también grabar la clase, poner grabar de la aplicación. Pero el Google Meet permite esa modalidad, ¿no? No me permite a mí poner otro administrador el Google Meet. El que te permite es Zoom, pero no Meet. Claro, Yo el año estaba, pasado empezaba igual con la profe, por eso quien lo grababa era quien tenía la posibilidad desde la computadora o una aplicación para poder hacerlo. gestionar la configuración. Yo, chicos, no me puedo ofrecer a grabar las clases primero porque ya les digo, todos los docentes damos distintas clases, entonces el compromiso tiene que estar de parte de todos los docentes y yo tengo mi capacidad de almacenamiento saturada con 3 cuentas. O sea, no tengo más espacio para soportar grabaciones porque también hago otros cursos que tengo que grabar y la verdad que no lo puedo hacer. Es algo que yo se los traslado a ustedes esto. Acá en el chat busqué en Google Support y te dice cómo poner una administración, un ¿Qué? administrador. ¿En Meet? Sí, ahí en el ¿Cómo chat es? A lo ver, puse. decime. Ahí en el chat copié y pegué las instrucciones. Dice, en la página principal de la consola de administración, vea roles de administrador. Haz clic en crear rol, dan un nombre y una descripción al rol y después haz clic en continuar. En privilegios de consola de administración, ve a Google Meet y marca la casilla gestionar la configuración de Meet. Haz clic en Yo tengo acá continuar. configuración. ¿Y en configuración qué hago? Haz clic en Controles de continuar. organizador. Sí, gestionar los Sí, controles. lo cliqueo y Haz clic en consola de administración. sí, ya Marca hice controles del gestionar. Haz clic en organizador. continuar. Haz clic en continuar. Revisa los cambios a continuación y haz clic en crear rol. Crear rol. No me aparece crear rol, chica. Porque después dice, Administración. haz clic en ahí, después de crear el rol, puedes asignar el usuario que querés que tenga ese rol y busca seleccionar usuarios que deben tener el privilegio de administrador.
Bueno, eso como para no perder el tiempo, todos los días se aprende algo. Como para no perder el tiempo, lo voy a mirar después en detalle. Pero recuerden que, bueno, que si esta plataforma no soporta la entrada del resto de los estudiantes, seguramente vamos a tener que cambiar de plataforma, ¿no es cierto? Ahí está el link, profe, para que después lo busque y tranquila. Bueno, me lo mandás a mi correo, es hinojomarcela, con H, hinojomarcela@gmail.com. Dale, ahí lo envío. Dale, gracias. Lo voy a consultar con Facu también, ¿no? A ver qué respuesta tiene. Bueno, ¿quieren que empecemos a desarrollar la clase en la horita que nos queda o media horita? ¿Cómo están? ¿Están cansados? ¿Cómo soportan la carga horaria de 4 horas? ¿La soportan o no? De momento bien, porque va llevadera. Bien llevadera. Es la primera clase que tenemos después de las vacaciones. Claro, es pesada la asignatura. El tema es estar en la casa también. O sea, claro, pero escuchar 4 horas a la misma persona es un bajón, ¿o no? Por eso está bueno tener interacción entre nosotros y demás de por medio, cosa que sea más llevadera. Claro, esta primer clase es suave, pero lo que viene puede ser pesado. Por eso los docentes tenemos que ser como dinámicos, ofrecerles actividades para que ustedes hagan acá ahora en el momento en grupo. Bueno, hay que ir al baño, hay que tomar mate, hay que comer. Todo eso se puede hacer virtual. Yo no tengo ningún problema. Así que bueno. Bueno, les voy a compartir el PowerPoint. Esto también. Los PowerPoint que nosotros damos la clase se los voy a subir a Pedco. Voy a editar una sección que diga PowerPoint de las clases, algo así, ¿sí? No la edité todavía, pero bueno, vamos a ir subiendo los docentes los PowerPoint que demos ahí, ¿sí? Bueno, a ver, compartir pantalla. Me hago una pregunta, ¿el cuadernito todo está subido a la Pedco? No, lo voy a subir esta tarde. Porque no encontraba, me pareció. Está bien. No, lo voy a subir esta tarde. A ver. ¿Dónde está la primer clase que no la veo acá? Bueno, esto lo voy a cerrar. Bueno, no tengo la primer clase abierta. Pero bueno, ahora la voy a ir a buscar. Espérenme un chiquito. Mientras tanto, profe, compañeros, ¿qué le parece si creamos un drive con la gente que vayamos a grabar las clases para poder subir ahí los videos y que nos queden en un solo drive? Porque creo que yo tampoco tengo memoria en mi drive ya. Y podríamos crear uno de esta materia en sí y tener los que vayamos a grabar la contraseña y todo y poder subir directamente ahí las clases. Sí, estaría buenísimo. Yo recuerdo que Pedco soporta los videos de clase, porque Cuidado del Adulto y el Anciano subía las clases y grabadas, y también psicosocial algunas. Claro, pero estamos en la misma. Por ejemplo, yo el primer video, porque como dije, se me cortó el primer video, dura 1 hora y media. Y por ejemplo, por WhatsApp no lo puedo pasar porque es mucho. Y si se lo damos para que lo suba la profe, estamos en la misma. Se lo tengo que compartir por alguna parte para que ella lo pueda subir a la Pedco. Claro, a lo que vamos es que el trabajo que tenemos pensado hacer de grabar nosotros y demás es para no seguir, recargando la cátedra, porque los profes ya tienen el trabajo, de armar las clases y demás, y por ahí si las pudiéramos grabar nosotros y subirlas a un lugar a donde todos nos queda accesible, como que solucionamos un poco la carga tanto para ellos como para nosotros por ahí cuando no nos podamos conectar. Yo le pregunto a Facundo, les dejo esta inquietud. Yo le pregunto a Facundo si la Pedco tiene capacidad para subir las clases grabadas. Y si tiene la capacidad, bueno, yo me comprometo a subirlas, ¿no? Que ustedes me las puedan enviar
o se la envían a Facundo y Facundo la sube, vemos. Profe, sí tiene la capacidad para subir como era la PETCO, porque Bueno, hasta hace el mes pasado estaba cursando Fundamento de Investigación y todas las clases, las profes las grababa y a veces hasta 1 hora y media, y, o sea, bien. las clases igual eran por Zoom, pero igual la Ajá. terminaba subiendo a la PETCO la profe. Las grababa y las Bueno, subía a la PETCO. bueno, porque también está otra opción. Si ustedes, a ver, quieren subir las clases grabadas, nosotros no tendríamos que subir como docente los Power. ¿Para qué los vamos a subir? ¿Para ocupar más espacio? Si va a aparecer el Power en la clase grabada. Lo que tiene de ideal, profe, por ahí el hecho de que suban los Power aparte de las clases, digo porque por ahí hay varios que usamos la misma metodología, es Ajá, que la clase la utilizamos para copiar apuntes después sí. de haber visto el Power y haber copiado el Power. Y Y hay muchos incluso entonces, que los descargan y los imprimen. Es mucho más entonces, fácil que esté toda la información ahí en ese caso. El ustedes video quieren que lleva subamos clases las dos pautadas. cosas. Claro, Igual en sería los Power se ven muy chiquitos, ¿no? No lo puedes leer las letras a veces. Mm, Lo que se puede hacer es que cada un cierto periodo de tiempo las grabaciones iremos borrando, así no si es por También que capacidad ustedes de las descarguen y las vayamos cada 2 borrando. semanas se borran. Exacto. Sí, eso también, que demos un tiempo límite de descarga. Bueno, todas esas inquietudes yo las voy a ir analizando con Facu, que me va a matar. Pero bueno, tenemos que Igual hacer las cosas. seguramente si tenemos que cambiar de plataforma, si es como dicen los chicos, vamos a usar la plataforma Zoom. Y ahí se puede grabar con esa plataforma las clases tranquilamente. Sí, se puede grabar desde el Zoom, sí, en eso tenés razón. Tiene la opción de grabar que no la tiene el Meet. Profe, y le hago una consulta, usted que conoce el resto de la cátedra. ¿Los profes no van a presentar ningún problema o alguna queja por el hecho de que queramos grabar la clase? Porque por ahí a alguien no le va a gustar, entonces esa clase va a quedar sin grabar. Que nos ha Sí, pasado con algunos profesores. eso puede pasar. Hay profesores que los profesores tienen todos distintos criterios, pero bueno, visto y considerando los obstáculos de ingreso a la plataforma en vivo, yo ya tiro abajo el criterio de cualquier profesor que se niegue. porque tenemos que garantizar el acceso a la información a todos los estudiantes que el día de hoy no se pudieron conectar. ¿Se entiende? Buenísimo, profe. Sí. Siguiendo Así que con bueno, profe, eso déjenmelo a mí, que yo lo hablo con los docentes, pero tienen que esperar también a que yo tenga respuesta con Facu, porque bueno, Facu ahora todavía yo estoy ocupada, pero lo voy a llamar por teléfono para ver qué hacemos, ¿sí? Claro, y si no tenemos la opción que hablábamos con Romina recién de armar un drive entre las personas que van a tener la responsabilidad de poder grabar la clase, como para que quede directamente ahí y después nos lo compartimos por WhatsApp. O en todo caso se compartirá el link por la PETCO. Y ahí ya es Exacto. un poco más tranqui. Ujú. Sí. Bueno, voy a dar inicio a la clase. ¿Se ve? sí, profe. Bueno, hoy vamos a dar inicio con la unidad 1 que habla de historiografía de la mujer. Vamos a empezar con análisis de palabra. ¿Qué significa historiografía? ¿Qué significa? O búsquenla y díganme, busquen ahí en sus celulares, si quieren no tengo problema. Pero ¿qué idea tienen de la palabra historiografía de la mujer?
y la historia de la mujer. Sería Sí, básicamente como El rol de la mujer durante la básicamente historia es de como la ha ido evolucionando la historia de la mujer en las distintas etapas históricas, porque mm, era como yo decía hoy cuando usted preguntaba acerca de qué pensábamos acerca del Día de la Mujer. bien, Eh, nada que ver lo que hoy en día se considera el rol de la mujer con lo que se lo consideraba en la época medieval, por ejemplo. muy Eh, bien. ha ido avanzando el rol de la mujer, es distinto, en las distintas etapas de la historia tiene un rol distinto la mujer, así que calculo que es eso. Bueno, muy bien. El módulo les plantea como una línea de tiempo en texto, que yo voy a hacer un súper resumen sintético ahora para empezar a introducirlos en el tema, ¿sí? Esta segunda diapo que les presento está muy bien lo que dijeron de la palabra. Esta segunda, esto que aparece acá en esta diapo, está en el módulo teórico tal cual. Es el esquema conceptual del que yo les hablaba. Fíjense que acá en el esquema conceptual aparecen palabras y relaciones de categorías en relación a estas palabras. Dice, este es el esquema conceptual de la unidad 1, pasado y presente de la salud de la mujer, de uno de los contenidos de la unidad 1, ¿no? Porque tiene más contenidos. Desde la perspectiva de género, acá aparece una palabrita. ¿Ustedes alguna vez se hicieron un glosario? ¿Saben lo que es un glosario de palabras? Sí, en inglés lo he hecho yo. Bueno, acá aparecen palabras que tienen mucho peso en esta asignatura. Una de esas palabras, se las digo ya para que la busquen o la vayan leyendo ahí en la unidad, es género. Género, vamos a hablar de enfoque de género. Y otra palabra es derecho y vamos a hablar de enfoque de derecho. Son palabritas que pueden ir anotando, que son preguntas de examen, de parcial, donde se les pide transferencia a situaciones prácticas y también de examen final. Los enfoques que vamos a ver en esta cátedra son enfoque de derecho, enfoque de género, enfoque de riesgo, enfoque epidemiológico, enfoque ético, enfoque multicultural y enfoque holístico. Ahí vengo que me están tocando el timbre y bueno, espérenme un segundito. ¿Sí? ¡Ma! Dani, ya que estamos, ahora mando un mensaje al grupo y escribime, dale. Romy, eh, no sé si me querés dictar tu número y te escribo ahí, Dale, porque no estoy agregada yo en el grupo de la materia. dale, anotá. ¿Dale? 299 ¿Sí? 61 Ujú. 36 450. Buenísimo. Ahí te escribo y como Dale. para... Había otra Bueno, compañera también que había hablado. Dale, dale. ¿se entiende? Los enfoques, enfoque cultural, ¿los anotaron? Algunos ya los vieron en primer año. Profe, fue muy rápido. El año Bueno, pasado... vuelvo otra vez a repetir. Enfoque de derecho, enfoque de género, enfoque holístico, enfoque de riesgo, enfoque epidemiológico, enfoque ético y no me acuerdo. Y Profe, si me me- faltó Multicultural. sí, cultural. en cuidado de la salud psicosocial. Nos hicieron hacer un trabajo con los distintos enfoques y los vimos ahí. Ah, bueno. Entonces ya saben de qué se trata y tienen que ir a recuperar esos contenidos. Bueno, muy bien. Ahora, esos contenidos que ustedes vieron en otra asignatura, los van a mirar otra vez en esta asignatura, pero desde los contenidos específicos. En este caso sería el abordaje de la salud de la mujer, de los niños y los adolescentes. ¿Se entiende?
Bueno, Sí, profe. entonces, seguimos mirando el esquema conceptual. Dice, pasado y presente de la salud de la mujer desde perspectiva de género y de derecho. ¿Qué significa la palabra perspectiva? Desde una mirada, ¿no? Desde una mirada de género y de derecho. ¿Qué vamos a hacer? Ahora rapidito yo les voy a hacer un comentario de la línea histórica, de cómo fue la situación de la mujer a lo largo de la historia. Entonces, evolución histórica, social y cultural de la mujer en el marco de los derechos humanos, ¿sí? Y dentro de ese marco hacemos alusión a cuál es la legislación vigente, quiere decir todas las leyes, ¿sí?, que amparan y protegen a la mujer en distintas situaciones. ¿Qué ejemplo me pueden dar de esto? A ver si sale algún ejemplito de legislación vigente que conozcan. ¿Conocen? Profe, en el legislación Bien, sí, muy bien, muy bien. ¿Algún otro ejemplo? En el marco de salud también. al posparto, no, los 3 meses de... Bien, atención de parto humanizado, sí, muy bien. La del aborto, profe. Sí, aborto no punible, muy bien. Bueno, ¿vieron? Ese conjunto de leyes los vamos a ir trabajando a medida que vayamos avanzando en los contenidos. Bueno, muy bien. Después dice la segunda categoría en ese marco de evolución histórica y de la perspectiva de derechos. Enfoque de género como categoría de análisis en la salud de la mujer. ¿Vieron? Acá aparece la palabra enfoque. ¿Qué significa la palabra enfoque? Un Como que todo, prestar profe. atención. Esto es Prestar una palabra que atención se utiliza en salud, enfoque. Es específica de salud. Valorar o considerar una cosa puntual, puede ser, en este caso el género. Sí, pero enfoque es mirar una realidad, una determinada realidad, desde esa mirada. Enfoque puede ser sinónimo de mirada, de perspectiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Exactamente. Exactamente, ustedes como futuros profesionales van a mirar la salud de la mujer desde un enfoque de derecho, ¿sí? Por ejemplo, diciéndole a la mujer que puede acceder sin receta médica, por guardia, si tuvo relaciones sexuales sin protección y pedir la pastilla del día después. ¿Se entiende? Les voy trabajando así con ejemplitos. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bueno, después la otra categoría dice el cuidado desde el enfoque de género y de derechos y el rol de enfermería en la promoción de los derechos de la mujer. Bueno, vamos a avanzar un poquitito con la historia y les voy a ir comentando. Bueno, nos vamos a remitir a lo que es el periodo paleolítico. En ese contexto tenemos que las personas, o sea, los humanos de ese momento, vivían en situaciones y que también lo muestran muchas películas, vivían en cavernas, ¿sí? Se organizaban en tribus y las actividades que realizaban, actividades de tipo económico, las podemos situar como actividades de tipo económico y de subsistencia, tenían que ver con la caza, la pesca y la recolección de alimentos, ¿sí? También aparecen muestras de esta edad en los lugares donde se puede encontrar arte rupestre. El arte rupestre constituye una manifestación de la esfera cultural,
¿sí? De los habitantes de ese momento, ¿sí? En el periodo neolítico, ¿sí? El paleolítico estamos hablando que también se lo conoce como edad de piedra. Esta edad de piedra estamos hablando de 2.500.000 años antes de Cristo hasta por lo menos 8.000 años antes de Cristo, ¿sí? El periodo paleolítico. Después tenemos el periodo neolítico. El periodo neolítico estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo hasta el 900 antes de Cristo, ¿sí? Y este periodo también termina con la aparición de la escritura. Acá ya empieza a cambiar un poquitito las actividades económicas y aparece, ¿sí? En este contexto, las actividades de ganadería y agricultura, ¿sí? Y los grupos humanos tenían una vida que es nómade, ¿sí? Y aparece una primera situación que también comienza a darse en el periodo paleolítico de división de trabajo, ¿sí? ¿Entienden ustedes cuando yo hago referencia a división de trabajo? ¿Qué se imaginan? A ver si me pueden dar algún ejemplo. ¿La industria, profe? ¿La División legalidad? de trabajo. ¿Yo qué categorías genéricas tomo? Por ejemplo, hablando en cuanto a las actividades económicas que mencionábamos Sí, hace un rato, la caza y la pesca muy bien, probablemente la realizaba el grupo varonil y el tema de sí. la recolección de frutos y demás lo realizaban las mujeres y niños, calcularía yo. Muy Entonces, a bien, eso muy bien. como el trabajo. Sí, muy bien lo que dice la compañera. A eso se refiere con división de trabajo. ¿De qué se ocupaban los hombres y de qué se ocupaban las mujeres? Muy bien, a eso hace referencia. Y dentro de la ocupación que tenían las mujeres en este periodo neolítico, se encargaban de utilizar las plantas y reconocerlas y prepararlas con fines alimenticios, fines medicinales y fines textiles, ¿sí? Y también empezaron a ser relegadas a qué cosa, a las tareas de, ¿qué me pueden decir las mujeres? Del hogar. De cuidado. Sí, a las tareas del hogar, exactamente. Bueno, después avanzamos un poquitito con la edad de bronce. La edad de bronce ya los grupos humanos se empezaron a organizar, se habla de pueblos, y se empezaron a organizar en ciudades y estados, ¿no? Y la mujer aparece también incursionando en ámbitos políticos y de guerra, ¿sí? Acá tenemos que diferenciar dos espacios. ¿De qué hablo cuando digo espacio privado y de qué hablo cuando digo espacio público? A ver si me pueden dar un ejemplo. Una clínica privada y el hospital público. No, espacio de actuación de las mujeres, ámbito público y ámbito privado. Que en el privado se comportaban se tenían que comportar de una manera y en el público de otra forma. Y Por también ejemplo, hoy se conmemora el Día de la Mujer en espacio público. ¿Cuál sería un espacio público de las actividades hoy? Que pueden ¿Qué es asistir espacio? todos los que deseen. Monumento, por ejemplo, la avenida y demás, en el caso acá en la Calle. ciudad. Entonces, Exactamente, se considera espacio público todo lo que está puertas afuera del hogar y espacio privado puertas adentro del hogar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta, porque ustedes por ahí van a empezar a leer el módulo, aparecen estas palabritas y vieron, no tienen idea de qué se trata. Entonces ustedes, si no lo comprenden o lo buscan en el diccionario y aparece en otro contexto y les queda la duda, bueno, está el foro de consultas para que estas cositas las vayan preguntando, ¿sí? Entonces, ¿se comprendió lo que es ámbito público y ámbito privado? sí, Bueno, profe.
Dentro del mundo privado, ¿cuál era el rol que desempeñaban las mujeres? Tenía que ver con el cuidado de los hijos y con el cuidado de los hombres que iban a la guerra, que eran guerreros, ¿no es cierto? En el siglo XVIII lo que aparece es que la situación de las mujeres comienza a empeorar, ¿no? Entonces tenemos en la Mesopotamia que aparece una primera legislación que se lo conoce con el nombre de Código de Hammurabi, y en este Código de Hammurabi aparece el hombre en control del grupo familiar, ¿sí? Vuelvo a repetir, aparece el Código de Hammurabi donde el hombre tiene el control de la familia. ¿Qué significa esto? Que los hijos son propiedad, tiene la patria potestad el varón, ¿sí? La patria potestad de los hijos quiere decir que los hijos son posesión del varón, del padre en este caso, varón en rol de padre, ¿sí? Las mujeres no tenían derecho a herencia, los matrimonios eran pactados, ¿sí? Se pagaba una dote, la familia de la novia le pagaba a la familia del novio una dote, ¿sí? Que era económica o de cesión de tierras, y por ejemplo las mujeres que cometían adulterio, ¿sí? Eran ahogadas en el río. Bueno, en ese momento se ahogaban a los dos, creo, al varón, al varón y a la los dos. mujer. Sí, pero Sí, bueno, vieron que estas cosas se ven en las películas, ¿o no? Las pueden haber visto en las películas. Bueno, en la comunidad egipcia las mujeres empiezan como a adquirir mayor valor social, ¿sí? Pero tutelaban menos derechos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, de los emperadores, empezaban a tener algunos derechos políticos, al igual que el hombre, ¿sí? Que también lo pueden ver en las películas. En Grecia era más o menos lo mismo. Las mujeres aparecían en relación a la actividad del hogar, estaban excluidas del ámbito público y político, algunas poseían una educación básica, pero que tenía que ver con las tareas del hogar, ¿sí? Seguía el tema de que las mujeres casadas estaban bajo la potestad de los varones, del esposo, tenían que mantener la fidelidad porque si no podían ser expulsadas del hogar. Los varones podían tener como varias concubinas, ¿sí? En Roma es más o menos igual que la situación en Grecia, donde la mujer era mirada más acá desde un rol más bien reproductivo, continuaba siendo el matrimonio algo pactado. Con la llegada del imperio, las mujeres empezaron a tener como un poquitito más de libertad porque podían participar en los negocios, en las leyes. Acá hubo una ganancia respecto de Roma, donde se empezaron a prohibir los acuerdos de matrimonios de niñas menores de 7 años. También se prohibió la muerte de las mujeres por adulterio, y acá empezó a aparecer la mujer a tener una influencia sobre los varones que ocupaban puestos políticos, como por ejemplo los emperadores. Y también podíamos ver en este tipo de sociedades mujeres que eran esclavas, ¿no? Las que tenían un poco más de privilegio eran las esposas de los emperadores, y el resto de las mujeres se desempeñaba en relación de servidumbre, ¿no? En la Edad Media aparece fuertemente una impronta de tipo religioso, y acá aparecen los privilegios de los señores feudales, donde utilizaban a la mujer como objeto sexual, ¿sí? Podían mantener relaciones sexuales. También se puede apreciar en películas cómo eran vistas las mujeres en situación de esclavitud, ¿sí?
sobre todo las mujeres africanas, y acá aparecen como distintos estratos. Habían mujeres que se desempeñaban en el ámbito religioso, podemos mencionar la aparición de conventos, donde mujeres rebeldes, yo seguramente que creo en otras vidas, debo haber estado metida en algún convento, las metían en conventos a las mujeres rebeldes. Habían mujeres que pertenecían a la nobleza, otras mujeres estaban en ámbitos de guerra y otras eran campesinas, ¿sí? En la Edad Moderna la mujer sigue apareciendo como, continúa como una invisibilidad de la mujer. Algunas de ellas aparecen los clubes sería como un club, si lo traslado a esta época, clubes de oferta de trabajo sexual, ¿no es cierto?, de parte de las mujeres. En estos clubes, bueno, la mujer era considerada objeto sexual, de satisfacción sexual de los hombres que asistían a esos lugares. Se generaron también, las mujeres fueron partícipes de motines de subsistencia, donde reclamaban mejores condiciones de vida, y algunas de esas mujeres también, por hacer estos reclamos, morían en guillotinas, ¿sí? Bueno, que también tenemos algunas películas que hacen referencia a eso, por ejemplo, Juana de Arco, mujeres que se las consideraba hechiceras, ¿sí? Y que se dedicaban a lo que es la parte medicinal, que eran curanderas, que incursionaban en pensamientos mágicos, ¿sí? Bueno, y que tenían así como visiones que eran adelantadas a la época. Acá aparece una francesa de renombre, que es Gouges, en 1791, donde aparece también dentro del contexto legislativo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, que era un equivalente al que también tenían los hombres. Luego pasamos a la Revolución Industrial en el siglo XIX. Bueno, acá tiene que ver con lo que está pasando el día de hoy, donde las mujeres empiezan a incursionar en un trabajo de tipo industrial. Estas tenían una doble jornada laboral, por ejemplo, la tarea Profe, doméstica. disculpe, no sé Perdón, si a sí. mí o a todos los compañeros se quedó en la diapositiva 2 el Power. Sí, estoy en esa diapo todavía. Ah, perdón. No, sí, todavía no paso la diapositiva. En este contexto, la tarea del hogar seguía siendo de exclusividad de la mujer, ¿no? Había una discriminación social donde las mujeres por igual tarea ganaban 50% menos que los hombres, ¿sí? Y acá aparece una desigualdad. Las mujeres en este marco de empezar a tener trabajo, ¿sí?, en el marco del desarrollo industrial, empezaron a tomar contacto así con las leyes y con ideas políticas, empezaron a generar luchas por la igualdad jurídica, educativa y también respecto del voto. Y en 1903, por ejemplo, aparece el derecho a sufragio en Inglaterra, que después se extendió a Estados Unidos y también a Europa. Y es en este contexto del 1900 donde aparece el hecho que se conmemora el día de hoy, que ustedes lo relataron al principio, ¿no? Bueno, ya estamos por finalizar en esta diapo. En América Latina, ya se me está haciendo como, se me acercan las 12, pero bueno, no sé cuántos conectados hay, pero ustedes me van diciendo y vamos manejando el tiempo. En América Latina aparecían sociedades patrilineales. ¿Qué significa la palabra patrilineal? Patrilineal o matrilineal. Sociedades patrilineales. Se transmite por la línea paterna. Bien. ¿Qué más?
es como una línea del padre para atrás, digamos, ¿no? Ujú. Quiere Sería decir que todos los derechos estaban tutelados por ¿quiénes? por el padre. Ajá. Los derechos de los hijos y de las mujeres, ¿sí? Y de las actividades en relación a las subsistencias tenían una fuerte connotación patrilineal. Los pueblos aborígenes, a diferencia, ¿sí? de las sociedades patrilineales, promovieron, ¿sí? Una filiación matrilineal, ¿sí? Los pueblos aborígenes. Pero ¿qué pasó? Con la llegada de los españoles, sí se comenzaron a cometer situaciones de esclavitud y de abuso por parte de los colonos, de los españoles, y se produce también un despojo de la conducta moral promovido por el catolicismo, ¿no? Acá se debate también el poder religioso, ¿sí? Entonces, la llegada de los españoles a América hace que aumenten, en América hay un aumento de privilegios en relación a la tutela de los bienes, habían mujeres que podían tener bienes a cargo, después aparecen también la poligamia en ausencia de los hombres, y la colonización también lo que promueve es el afianzamiento del patriarcado, ¿no es cierto? Las mujeres tenían esta filiación patrilineal, pero como habíamos dicho anteriormente, en comunidades aborígenes podemos mencionar de acá de nuestra zona, por ejemplo, los mapuches. En el siglo también XIX, las mujeres empezaron a participar activamente en situaciones de política, ¿sí? Cuando aparece una forma de gobierno que es la forma republicana, también tiene proliferación los clubes masculinos, las mujeres participan de organizaciones políticas, pero rápidamente son excluidas nuevamente de estos espacios. ¿Por qué piensan ustedes que las mujeres son excluidas de la participación política? ¿Qué es lo que pueden analizar que también se da en esta época? Era considerado que no tenían la capacidad intelectual como para tomar ciertas decisiones que vayan a afectar a toda la comunidad, ya sea hombres y mujeres. ¿Qué más? ¿Qué palabra pueden relatar? ¿Cómo? La cantidad de mujeres, digamos, en esos tiempos, como había mucha guerra, como que se triplicó la cantidad de mujeres. Entonces, si una mujer quería tener más leyes, se le podía como, ¿cómo puede ser la palabra? Desordenar el orden que ellos supone que tenían. Claro, en cierta forma se puede decir que al estar el Estado en forma tan patriarcal, se temía el empoderamiento que se pudiera generar entre el grupo de mujeres, entonces por eso no se las dejaba participar en cuestiones políticas. Claro, y porque en esas reuniones políticas también la participación de alguna manera ostentaba el poder respecto de la organización del Estado, ¿no es cierto? Entonces no se concebía que la mujer ostentara este poder, ¿sí? Y tuviera influencia en la organización del Estado, ¿sí? ¿Ustedes lo ven vigente esta situación hoy en día? ¿Qué piensan? Si bien ha habido mujeres a lo largo de la historia, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué mujeres presidentas de América Latina me pueden citar? ¿En la actualidad o lo que pasó anteriormente? Ajá. Por ejemplo, en Chile estuvo Bachelet. Bien. Michelle Bachelet. Estuvo Cristina Fernández. Bien. En Brasil estuvo, no recuerdo el apellido en Brasil, pero son muy pocas igual en Latinoamérica. Bueno, muy bien. Eso nosotros ahí estamos hablando como cargo máximo de representación política, ¿no? Que tiene que ver con presidencia. Pero después las mujeres también pueden ocupar otros lugares
de cargos políticos, como pueden ser, ahí se escucha ruido de fondo. Ay, por ahí pueden cerrar un poquitito el micrófono. Así no se filtra el ruido de fondo. Bueno, como puede ser mujeres que en los ministerios, ¿sí? Y después también se promovieron cupos, ¿sí? Para que puedan participar mujeres del colectivo trans, mujeres en situación de discapacidad, todas estas fueron leyes que fueron mejorando la condición participativa de la mujer. Bueno, ahora, eso fue así como una súper síntesis a lo largo de la historia que después ustedes pueden ir leyendo en el material. Pasamos a la segunda diapo, así me apuro un poquitito. Bueno, fíjense que en esta diapo yo les hago como algunas preguntitas. ¿Cuáles son los procesos que llevaron a considerar las acciones de los hombres como norma representativa de la historia humana en general y que las acciones de las mujeres se pasaran por alto? Bueno, ¿a qué hace referencia esta pregunta? Esta pregunta de alguna manera quiere llevarlos a la reflexión de que cuando ustedes estudian historia desde la primaria, la historia de la humanidad, ¿desde qué lugar se escribe? Del hombre. Exactamente. No hay documentación ni, o por lo menos datos escritos que se incorporen a la historia y a los ámbitos académicos de cuál era la participación que tenía la mujer en el desarrollo de la humanidad. ¿Sí? Bueno, yo te lo tengo. Nati, apaga Natalia, tu ¿podés? micrófono, se escucha todo. Sí, por favor, cerrá tu micrófono, Nati. Perdón. Bueno, ¿se entendió eso? Estos procesos tenían que ver con que la historia y aquellos que escribían la historia, ¿sí? Tenían una mirada centrada en el desarrollo de esa historia, ¿sí? Y de los eventos coyunturales de la historia, era inscripta a través de los hombres, exclusivamente de la mirada de los hombres. La mujer apenas era mencionada, pero era mencionada desde un lugar, ¿sí? Que tenía que ver con el cuidado de la subsistencia de aquellos que iban a participar a la guerra, ¿sí? Ahora, ¿qué situación ustedes me pueden citar en la actualidad que tiene que ver con esto? Y que a mi modo de verla se vuelve a repetir. ¿Qué está pasando actualmente? ¿Un caso puede ser la guerra? Sí, la guerra entre qué países. Entre Rusia y Ucrania. Perfecto. ¿Qué pasa con las mujeres o qué han escuchado de las mujeres ustedes? Que también ¿O van a qué la vieron? guerra. Postulan, ¿Eh? se postulan también. Que antes... ¿Van a la guerra las mujeres? ¿Las reclutan para la guerra? No, siguen sin ser reclutadas, están reclutando jóvenes incluso desde 16 años en adelante, pero a la mujer no se la envía a la guerra. Exactamente. ¿Y cuál es la condición Sí hay de las mujeres participación, se ha ucranianas visto. en la guerra? Ay, Pero perdón, no te escuché. a lo que vamos con la profe es que la participación que se hace es de mujeres que ya están dentro de las Fuerzas Armadas y demás. Nos obliga a una civil común a asistir a la guerra. Exacto. No se reclutan a las mujeres, sino que las mujeres en este contexto de guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Tienen algunas situaciones que no sé si es la palabra correcta de privilegio. ¿Qué hacen con las mujeres ahora? Hay un éxodo, ¿no? Hay un éxodo de mujeres y niños. Bueno, ¿y cuál es la condición
que tienen esas mujeres. Por ejemplo, si se dispone de un vehículo o un transporte, como puede ser un tren u otros tipos de transporte, ¿quiénes tienen prioridad de acceder a ese transporte? Las mujeres y niños. Mujeres y niños. Exactamente, mujeres y niños. Y es correcto lo que ustedes diciendo, que lo que ustedes dijeron, que se reclutan a los varones para ir a la guerra. ¿Qué se produce ahí en la familia como impacto negativo? La separación. La separación del grupo familiar, ¿no es cierto? Porque el hombre es reclutado para la guerra, entonces se produce una fractura, ¿sí?, de la institución familiar. ¿Y cuáles son las condiciones de estas mujeres y niños en situación de guerra? ¿Qué escuchan en las noticias? Cuéntenme. Y sería algo como muy vulnerable para ellas. ¿Cómo se trasladan a ciudades? ¿De qué manera se trasladan? ¿Todos las trasladan en vehículos o no? No, muchos lo hacen a pie, cruzan la frontera y todo eso. Bien, ¿en qué condiciones? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque ustedes tienen que informarse y esto que está pasando nos compete a todos y tiene impacto en todo el planeta y es interesante de ver, ¿sí?, cómo se cuenta desde los medios de comunicación lo que está pasando en esta guerra. ¿Quiénes son los interlocutores que hablan de la guerra? ¿Son más periodistas mujeres o periodistas varones? Varones. Ah, y los corresponsales que van a ese lugar para transmitir información, ¿quiénes son? Varones mayormente, o sea, se nos sigue viendo como un grupo vulnerable al género femenino. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones de esas mujeres en guerra? ¿Tienen provisión que asegure una subsistencia, alimentos, agua? ¿Sí? ¿Qué tienen? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Dónde nacieron los chicos en este contexto de guerra, los recién nacidos? Tienen que mirar noticias, chicos. En un solo. ¿Eh? ¿Qué escucharon de los niños que nacieron en Ucrania y de los trabajadores de hospitales? Hospital. ¿A dónde se llevaban los recién nacidos? ¿A dónde se los llevaba a los recién nacidos? Se los llevaba a sótanos. ¿Sí? A los recién nacidos. Entonces, en un contexto de guerra, ¿sí?, no están garantizadas las condiciones de subsistencia, ¿sí?, para las mujeres y los niños. Por ejemplo, ustedes, si hablamos en términos de subsistencia, hablamos de comida y de agua, y hago una división genérica de mujeres y hombres, ¿a dónde se privilegiará, ¿sí?, estos bienes? ¿Serán destinados para las mujeres o para los hombres que están en situación de pelear en guerra? Obviamente, Y yo creo que para utilizando los hombres. el contexto de que es para la guerra, van a decir que tienen que estar fortalecidos y bien alimentados y hidratados para poder asistir. Entonces, obviamente, se le va a asignar a los varones. Exactamente. Por eso es importante, chicos, cuando hablamos de este contenido, que ustedes puedan hacer. Esto que yo les estoy preguntando es lo que nosotros pretendemos en la cátedra. Que ustedes hagan una transferencia teórica de esto que estoy hablando, ¿sí?, a una situación concreta. Por eso les di el ejemplo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, visto y considerando la hora, voy a pasar esta diapo y por ahí le voy a pedir un minutito de tiempo el jueves a Marcela para terminar de desarrollar este tema, porque si no los voy a cansar. ¿Están de acuerdo? Bueno, profe.
Bueno, la termino con las preguntitas que quedan y ya los libero. Así no los canso, les publico esta tarde los módulos y ustedes pueden ir leyendo, fijándose cuáles son las actividades que les proponemos y por ahí le voy a robar a Marcela Bayer media horita, así que el jueves seguro que yo agarro un ratito a las 8. ¿Quieren? Bueno, Voy a iniciar a las 8. Bueno, la otra preguntita que queda dice, ¿se podría concluir que una mujer produce una historiografía diferente de la de un hombre? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Que sí, porque cada uno lo ve de un punto de vista distinto. O sea, el hombre, por ejemplo, en la guerra vive una forma y la mujer la vive totalmente distinta. Exactamente, exactamente. Ahora, los textos académicos y que relatan la historia de la humanidad, ¿aparece la mujer en el desarrollo historiográfico o no? No, yo sé el ¿Aparece ejemplo, por como ejemplo, protagonista o cómo aparece? no aparece. Por ejemplo, en las Islas Malvinas fueron muchas mujeres las que estuvieron en las islas y en la historia nunca aparecieron. Nunca salió el Exactamente. rol de enfermería, por ejemplo, en la guerra Malvinas. Bien, muy bien lo que dice la Profe, compañera. ni siquiera en la historia de la ciencia que muchas mujeres fueron parte y ni siquiera se puso sus nombres en ningún lugar. Solo el de los hombres. Exactamente. Exactamente. Por eso constituye un desafío no solamente de los historiadores, ¿sí? Sino de investigadores que se trate de documentar cuál fue el rol que desempeñó la mujer a lo largo de la historia, ¿sí? Es un trabajo que no es, es retrospectivo, si se quiere, porque es volver otra vez a los documentos para rescatar datos, ¿sí? Que permitan hacer investigaciones y publicaciones de cuál fue el rol que ocupó la mujer a lo largo de la historia, ¿sí? Pero mirada a la mujer como protagónica también de esos procesos y no como un apéndice o un anexo de los hechos históricos que se están relatando. ¿Sí? bueno, hace poco, por ejemplo, se investigó, no sé exactamente la fecha, pero creo que estaban hablando de algo del año 1970 más o menos. Se investigó que existió un grupo de mujeres que jugaban fútbol y es algo que nunca se sabía. Así que Claro, imagínate. ¿viste? Bueno, esto es así porque tiene que ver con esto que relatamos al principio, ¿sí? De cómo se fueron sucediendo los hechos históricos y la documentación que se hacía de esos hechos históricos con un solo protagonista, que en este caso era el hombre. Otra de las preguntas... Sí. Profe, igual si lo llevamos hoy a la actualidad con la guerra, también muchos son, los ucranianos son los que se quedan, son los hombres y van a la guerra y llevan a sus Sí. familias incluso a las fronteras o a pueblos alejados para que no estén en el foco donde hay más violencia, donde están los bombardeos, ¿no? Exacto. Exacto. Y podemos también mirar a las mujeres en otras sociedades donde son vulnerados sus derechos. Si yo les nombro estos países, ¿qué piensan? Yemen, Arabia Saudita, Libia, Pakistán, Afganistán. ¿Cuál es la condición de las mujeres en esos países? Directamente no Tutelan tienen a no- participación. Directamente no tienen casi derechos, profe. Viven en una Claro. situación O sea, constante, no tienen claro, libertad se de le elección en prohíbe nada. directamente. Muy bien, muy bien. Aún hoy, transitando nosotros del siglo XXI, de acuerdo, hay distintas sociedades y hay países como los que acabamos de mencionar, donde las mujeres son sometidas, ¿sí? Y yo creo que me permitiría hablar de que las mujeres, de la forma en la que viven, ni siquiera son concebidas como sujetos. No hay una concepción de la mujer como sujeto de derecho. ¿Se entiende? Profe, yo creo que tampoco son consideradas como humanas directamente, como las tratan.
Así que, Exactamente. porque fíjese que hace poco vio que terminó la guerra la guerra esta de los Estados Unidos contra Afganistán, donde Sí, estaban bueno, vio como ahora, por ejemplo, salió que supuestamente el gobierno talibán dijo que las mujeres van a tener derecho a entrar a la universidad, que esto, que lo otro, pero tapada directamente toda la cara. Pero es algo que claro. según ellos, ahora hay que entrar en el foco de cómo viven las mujeres ahí el tema. Exactamente. Hay cuestiones que tienen que ver con la esfera cultural, de cómo las mujeres, por ejemplo, si usted, ahora que se va a dar el mundial, en noviembre el mundial se va a realizar en Qatar, ¿sí? Estamos hablando de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿sí? Muchos de los argentinos que viajen y de otras partes del mundo van a ver cuál es la condición en la que viven las mujeres. Las mujeres para entrar, tengo amigas que han viajado, yo no he tenido la oportunidad de viajar a esos lugares, compañeras que me han relatado de que para hacer distintas visitas a patrimonios culturales del lugar, las mujeres tienen que entrar cubiertas con un pañuelo. No pueden andar con la cabeza descubierta. Es completamente igual, inclusive siendo una turista. Yo leía la vez pasada sí, como el turista. tema del mundial para Qatar y hay que sujetarse a las cuestiones culturales de allá. Exactamente. Tienen prohibido inclusive cosas de alimentación, de vestimenta, cuestiones de principios ideológicos y demás. Y entonces es más o menos eso lo que hablaba al respecto. Sí, tiene una forma de gobierno, un estilo monárquico, ¿sí? Creo que también no permiten las expresiones de género en torno a la homosexualidad, tampoco se permite. Así que bueno. Y expresiones de afecto tampoco. Expresiones de afecto tampoco, tenés razón, sí, sí. Eso de andarse besándose en la calle y eso tampoco. No, ni un abrazo siquiera. No, no. Un argentino va para allá y dicen, bueno, nosotros que somos tan... Los van a meter a todos presos. Bueno, esto es interesante de ver. Bueno, las otras preguntas dice, ¿cómo explicar tal exclusión de las mujeres de la historiografía? Bueno, la explicación más o menos la dimos a lo largo de el raconto que hicimos en los distintos hechos históricos, ¿no? Que tenía que ver con la organización de las comunidades desde la época en que vivían en las cavernas hasta la actualidad. ¿Cuál es específicamente el rol que se le asignaba a la mujer? Mi postura personal es que hoy en día podemos hablar de situaciones que tienen que ver con nuevas leyes, hay muchísima legislación vigente, pero el sistema no está preparado para que esas leyes se puedan desarrollar en el marco institucional. ¿Se entiende lo que les digo? Las instituciones no promueven un formato, ¿sí?, que garantice a través de la dación de recursos, ¿sí?, que las mujeres puedan ostentar los derechos que están enunciados en esas leyes. Lo vamos a ir viendo un poquitito más cuando avancemos en el cuidado de la mujer embarazada, por ejemplo. Se van a dar cuenta cuando vayan a las instituciones de salud. O, por ejemplo, que la mayor situación de violencia profesional se da en los servicios de obstetricia. Yo, por ejemplo, tengo un relato personal, siendo trabajadora del Castro Rendón, cómo me violentaron en una situación de pérdida de embarazo, ¿no? Mis propios compañeros de trabajo. Bueno, acá hay otra preguntita que dice, ¿por qué se sigue marginando la historia de las mujeres a pesar que hace tiempo conquistó su visibilidad y su legitimidad? Bueno, esta preguntita se las dejo para que ustedes reflexionen, ¿no? ¿Por qué el día de hoy las mujeres participan de un montón de actividades, ¿sí?, que tiene que ver con el reclamo de sus derechos, y una de las situaciones
que vivimos en la actualidad es el aumento de números de femicidios, ¿sí? A manos de los hombres, y hablamos principalmente de exparejas de las mujeres. Hoy por hoy, la problemática no estaría tan en foco con la participación que tiene la mujer en las distintas esferas sociales, sino que estamos viendo una mujer, ¿sí?, que pierde la vida en estas situaciones que se denomina femicidio. Bien. ¿Qué efecto tiene en las prácticas establecidas de la historia considerar los acontecimientos y las acciones desde otras posiciones? Por ejemplo, la de las mujeres. ¿Cómo sería la historia, no? Me pregunto yo, si hubiera sido escrita, ¿sí?, poniendo desde una perspectiva de la mujer. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Sería la misma historia o no? No, yo creo que no, porque se contaría la verdad. Hay que ser sincero, en las guerras, en distintas guerras que han pasado, las mujeres han salido afectadas en muchos términos, al hecho de que la han violado o cosas así, y esa historia no se cuenta, porque el hombre no te va a venir a decir, yo fui, conquisté tal país y violé a tantas mujeres. En cambio, si la historia fuera contada por las mujeres, contarían la verdadera historia y dirían, fueron violadas tantas mujeres en tal país a raíz de tal guerra. Muy Nunca bien se lo va a que contar la comenta la verdadera. compañera. La mujer está haciendo un aporte diferente de la mirada, que dice que en la guerra las mujeres son víctimas de abusos y violaciones. Muy bien lo que aporta la compañera. Y otra información que escuché de esta guerra que se está desarrollando entre Ucrania y Rusia es que aparece la mujer tejiendo, ¿vieron esas redes que se usan en las guerras? Redes de camuflaje, que se deben utilizar en especies de trincheras, ¿sí? O en relación a Sí. las armas, Sí, profe. aparecen las mujeres tejiendo esas redes también. Eso es otra cosa que muestra la prensa en relación a las mujeres ucranianas. Bueno, chicos, son las 12. Yo voy a dejar de compartir. Y un desastre, ¿no? Quedé en la Filmina 3 y son 13. Bueno, le voy a decir a la profe Marce que me preste un poco de su tiempo, porque, bueno, no me supe administrar en el tiempo. Ese es otro defecto que tengo como docente. Soy un desastre en el tiempo. Así que la próxima clase nos vemos a las 8, que le voy a pedir a la profe Marce que empiece unos 40 minutitos después, y voy así a vuelo de pájaro rasante con las diapos que quedan en el Power, ¿sí? Igual el Power, yo se los voy a subir para que ustedes más o menos miren de qué se trata. Les voy a subir el módulo, que ustedes también lo pueden ir mirando y leyendo, y cualquier cosita me preguntan el próximo jueves, ¿sí? Marcela Bayer, que es la otra profe, bueno, no estuvo hoy presente, pero se irá a presentar la próxima clase, los va a introducir ya en un contenido nuevo que es salud sexual y reproductiva de la mujer, con mirada multidiversa, ¿sí? Ese sería el contenido de la clase próxima. Acá me preguntan en el chat cuándo hay clase. Las clases, vuelvo a repetir, son martes, jueves y viernes, en un horario que abarca de las 8 a las 12. Bueno, espero que les haya gustado. Le voy a escribir a la compañera que es referente y voy a publicar también en la PEDCO a ver qué respuesta y solución me da Facundo con respecto a la plataforma. Así que estén atentos, porque el jueves, si tengo una respuesta que sea favorable, puede llegar a cambiar la plataforma, ¿sí? De videoconferencia. Bueno, profe, gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chicas. Las veo hoy a la tarde en la marcha.